Por eso hoy venimos como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor, a consagrar un día más delante de ti. Aquí están tus hijos, Señor, están tus hijas que han tomado este tiempo, Señor. Las personas que están conectados aquí en vivo a través de Zoom, a través de la plataforma de Facebook, los que escucharán posteriormente este mensaje. Te decimos, Señor, necesitamos de tu protección, necesitamos de tu ayuda, Dios. Ahora más que nunca necesitamos estar fortalecidos en ti, Dios. Ahora nos damos cuenta que la vida es tan frágil, Señor, y que no importa la posición, el dinero, los cargos. Señor, cuando tú tienes un propósito, Dios, tú lo vas a hacer. Y sabemos que en este último tiempo el enemigo se ha ensañado, el enemigo se ha levantado, y es cuando tú también te levantas como ese poderoso gigante varón de guerra a pelear la batalla por nosotros. Aquí venimos, Señor, en la intimidad para refugiarnos en ti y decirte, por favor, Señor, háblanos, ministranos, guíanos. Señor, muéstranos esas verdades que están ahí en la palabra, pero que necesitamos estudiarlas, escudriñarlas, para descubrir esos grandes tesoros que tú tienes para nosotros. Háblanos en esta mañana, Señor, y bendice a cada una de las personas que están aquí conectadas, que están escuchando, Señor, y que escucharán esta enseñanza. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar en este espacio. Qué bueno que Dios nos permite estar aquí hoy reunidos. Damos un saludo muy especial a cada uno de ustedes que hoy madrugan, que se levantan y se toman de la mano de Dios. Quiero decirles, mis amados, que en la vida uno puede tomar muchas decisiones. Pero la mejor decisión que un ser humano puede tomar es una como esta. Venir a buscar de Dios, refugiarnos, escuchar su consejo, escuchar su palabra, saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que les doy a todos la más cordial bienvenida, que el Señor sea en esta mañana hablando a nuestras vidas, que el Señor sea tocando nuestro corazón. Y de inmediato vamos a entrar al estudio de la bendita palabra del Señor. Así que quiero invitarles a ustedes, los que tengan a su mano una Biblia, para que por favor abran la Escritura. Estamos estudiando en este tiempo el libro de Génesis, un libro que ha sido para nosotros una bendición tremenda, porque Dios a través del libro de Génesis ha venido hablando a nuestra vida, nos ha venido ministrando, ha venido mostrándonos cosas bonitas, y hemos comenzado una serie que titulamos Viviendo por la Palabra. Y es que en esta serie de Viviendo por la Palabra, Dios nos ha venido enseñando cosas que han sido tremendas, mis amados, porque estamos aprendiendo conforme a la palabra de Dios cómo es que nosotros debemos actuar, cómo es que nosotros debemos caminar. Uno en la vida toma decisiones y vive de acuerdo al sistema, de acuerdo a todos los modelos que están en el mundo, o llega el momento en que uno dice, voy a comenzar a caminar, voy a comenzar a vivir como dice Dios. Tal vez durante mucho tiempo nosotros estuvimos haciendo las cosas a nuestra manera, como nos parecía. Pero ¿qué tal si nosotros ahora redireccionamos nuestra vida y hacemos un pare viendo absolutamente todo lo que está pasando? Decimos, bueno, vale la pena que nosotros consideremos las cosas de Dios, porque esto que sucede en el mundo entero no es una casualidad. Me da la impresión que Dios está haciendo un llamado de atención para que nosotros como que paremos de todas las actividades, de todo lo que se estaba viviendo en el mundo, y que algunas personas que Dios ha llamado, que el Señor tiene ya ahí listas, podamos ser sensibles y le digamos, Señor, este es el tiempo para verdaderamente buscar de ti. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Fieles hasta el final. Diga conmigo, vamos a permanecer fieles hasta el final. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, mis amados. En todas las áreas donde nosotros nos involucremos, vamos a ir fieles hasta el final. En la lección anterior nosotros estuvimos viendo lo que sucedió con Abraham. Abraham había recibido una orden de parte de Dios. Y estamos en el libro de Génesis, vamos a mirar la última parte del capítulo 22. Y en este capítulo 22 vimos el ofrecimiento de Abraham a Dios, de un mandato que el Señor le había pedido, y es, tráeme, sacrifícame a tu hijo. Ahora, esto era un paso muy difícil, era una decisión muy tremenda. Yo diría que es una de las pruebas más complicadas que vivió Abraham, porque no solamente tenía que entregar y sacrificar a su hijo que mucho amaba, el hijo que siempre estuvo esperando, el anhelo de su corazón.
Y él ahora recibía una orden de parte de Dios y tenía que sacrificar a su hijo. Ahora, no solamente eso, sino que él conocía de antemano que los sacrificios humanos estaban prohibidos. Sin embargo, él, acatando la orden de Dios como una de las cosas y principios que debemos tener nosotros como hijos de Dios, es que en la vida habrán cosas, habrán decisiones que tendremos que tomar, y muchas de ellas quizás no las entendamos. Y no estamos llamados a entender todas las cosas para obedecer. Simplemente estamos llamados a obedecer cuando Dios habla. Y hay cosas que Dios nos demanda y cosas que Dios nos pide que son complicadas, que son difíciles, pero que nosotros tenemos que decir, Señor, si tú lo estás diciendo, aunque en este momento yo no lo entienda, simplemente Dios, voy a creerte. Simplemente, Señor, voy a hacer caso a lo que tú estás diciendo. Abraham creía que Dios iba a hacer algo, porque ese niño, Isaac, era una promesa. Y Dios le había dicho, de esa descendencia, de ese niño, vendrá una gran descendencia, que será tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y no solamente que Dios a esa altura le había dado una promesa, sino que había hecho un juramento. Y no solamente, escúcheme, no solamente que a esta altura de este capítulo 22 Dios había hecho un juramento a Abraham, sino que había jurado por él mismo. Dios diciendo, juro por mí mismo que te bendeciré. Y no solamente a ti, sino a tu descendencia. Vemos entonces que la situación en este momento de Abraham era una situación bastante difícil. Que estaba a punto de ejecutar el sacrificio. Y ustedes saben que Dios mismo detuvo su mano, porque este hombre ahí en ese momento de la vida había demostrado su fe. Por medio de esa obediencia, por medio de esa conducta obediente, Dios conoce los corazones y le dijo a Abraham, yo sé lo que tú tienes en tu corazón. Yo sé que tú tienes una vida recta, yo sé que tú vas a ir fiel hasta el final. Diga conmigo, fieles hasta el final. Ahora, aquí viene una pregunta bien interesante. Bueno, si Dios que conoce todas las cosas, ¿por qué Dios le permitió pasar por ese momento tan difícil a Abraham? ¿Por qué Dios exigió a Abraham semejante cosa tan tremenda, tan terrible? Y podríamos dar muchas respuestas. Y seguramente una de las cosas que podríamos decir es que Dios sabía la fe que tenía ese hombre en su corazón. Recuerde que ya había sido procesado, que ya había pasado por otras pruebas, pero que, bueno, sí había tenido buena calificación, pero en otras había rajado. Y Dios estaba probando su corazón. Y Dios, que conoce los corazones, seguramente sabía que Abraham a esa altura estaba ya predispuesto para obedecerle. Dios quiso probarle su corazón, pero no solamente porque lo conocía, sino por demostrarnos también a nosotros la fe de ese hombre, para demostrarnos que verdaderamente cuando una persona se propone creerle a Dios, lo puede lograr. Y tomó un hombre de carne y hueso como nosotros, para demostrar a esta humanidad que cuando una persona verdaderamente se arraiga, se afinca en las cosas de Dios, no importa lo que sucede, ese hombre va hasta el límite y cree porque es fiel hasta el final. Y seguramente que Dios en este tiempo está buscando a esos hombres, esas mujeres, que vayamos fieles hasta el final. Dios estaba mostrando que este era el hombre que había escogido, no solamente para bendecir ese pueblo, sino para bendecir a todos los pueblos que vendrían más adelante. Y lo estaba colocando, y de hecho le da el título del Padre de la Fe. Además, Dios quiso mostrar en ese evento allá en Moriah, quiso mostrar en ese hijo Isaac, un hijo que fue obediente, un hijo que se sometió a lo que su padre le decía, un hijo que estaba aprendiendo la obediencia a través de su padre Abraham, un hijo que estaba viendo a través del testimonio no solamente las palabras que Abraham le había dicho, sino que ahora estaba viendo los actos de fe y de obediencia y de un hombre que le estaba creyendo a Dios. Y le estaba discipulando, le estaba enseñando, para que de ahí en adelante la generación de Isaac y Jacob y todos de ahí en adelante pudieran seguir esa línea de obediencia y de confiar en el Dios Todopoderoso. Pero además Dios estaba mostrando a través de Isaac algo anticipado que iba a suceder unos 1900 años más adelante. Y es mostrando cómo el Cordero de Dios vendría a este mundo para borrar todos los pecados de la raza humana. En ese momento, ustedes recuerdan la historia que Abraham se voltea y encuentra ahí en el zarzal, encuentra enredado un animalito y lo coloca ahí. Dice, mire, este es el carnero que yo tengo, y quita a Abraham y pone en sustituto a ese carnero. Pero era un carnero, mostrándonos que más adelante no sería un carnero, sino que sería un cordero, aquel que vendría no solamente a ser sustituto de uno, sino sustituto de muchos,
que no importando nuestro pecado, que no importando nuestra condición, el Señor tenía ese sustituto llamado Jesús de Nazaret, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sustituto que pagaría el precio que nosotros teníamos que pagar por causa de nuestro pecado. Ese lugar donde tendríamos nosotros que ir para pagar ese precio por nuestros pecados. Ahora Dios estaba proveyendo el sustituto, y por eso Jesús es nuestro proveedor, Jesús es nuestro sustituto. Por eso lo que el Señor demanda es que nosotros aprendamos y podamos tener fe en aquel que pagó el precio por nosotros. Pero vamos a seguir en la historia. Génesis capítulo 22, por favor, versículo 19. Vamos a mirar qué sucede aquí. Dice la escritura, y volvió Abraham a sus siervos. Después de hacer eso, recuerde que cuando él sale dice, iremos y volveremos. La fe completa. Lo dijo, iremos y vuelvo. No, dijo, iremos y volveremos. Y así dice. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. El resto del capítulo, ustedes lo podrán mirar ahí, incluye una información que puede ser incidental, una información que es importante sobre la familia de Abraham. Abraham había dejado ya a su hermano Nacor allí en la tierra de Harán, de la línea descendente de Nacor, y la Biblia no sigue hablando, aunque sí se cruzará un poquitico en lo que tiene que ver con la descendencia de Abraham, y eso lo vamos a mirar ya oportunamente. Pero vamos al capítulo que nos concierne el día de hoy, que es el capítulo 23. Llegamos a este capítulo 23 donde el relato nos lleva a la muerte de Sara. Y en este capítulo 23 veremos también la compra por parte de Abraham de la cueva allá en Macpela, donde sería finalmente sepultada esta mujer Sara. Dice el capítulo 23, versículos 1 y 2. Aquí habla en cuanto a la muerte de Sara. Dice, fue la vida de Sara 127 años. Y tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino, dice la escritura, Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Esta gran mujer, esta mujer fiel que había caminado con Abraham hasta el final. Este capítulo 23 nos habla de la muerte y la sepultura de Sara. Y cuando se toca el tema de la muerte, pues seguramente a muchos no nos gustaría. Y honestamente yo pensé saltar este pasaje. Dije, bueno, pero hablar de la muerte, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la muerte de Sara? Pero sin embargo Dios me habló en este pasaje. Y este pasaje tiene una gran enseñanza para todos nosotros. Así que prestemos mucha atención, mis amados. Dice la escritura que Sara tenía ya 127 años de edad cuando muere. Supongamos que esta mujer duró de los 127 años, 100 años casada con Abraham. 100 años de matrimonio, 100 años de caminar juntos, de caminar fieles, de darse el uno al otro. Y aquí nos muestra una historia muy bonita, mis amados, sobre todo para aquellos que somos casados. Fieles hasta el final. Y seguramente que en esta relación, en este matrimonio, como quizás en el tuyo, como quizás en el mío, han habido problemas. Y claro que en este matrimonio, a pesar de ser Abraham el hombre de la fe, un hombre tomado de Dios, también hubo problemas. También hubo momentos difíciles. Pero lo más bonito que me llama la atención es que en medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles y cruciales que tuvo que vivir Abraham, él se mantuvo fiel a Sara. Y Sara se mantuvo fiel a él. Recuerda cuando Abraham en un momento determinado tuvo miedo de morir y va a Egipto, y entonces ahí hacen como una especie de una mentira. Le dice, Sara, mira, di que tú eres mi hermana, no digas que eres mi esposa, porque pues está en riesgo mi vida. Y seguramente eso para Sara no fue fácil, y tuvo que sortear eso. Una mujer que caminó con Abraham creyendo las promesas de Dios, pero una mujer que era estéril, ¿recuerdan ustedes? Una mujer que ya habían pasado muchos años y seguramente el anhelo en su corazón era poderle dar un hijo a Abraham, pero su esterilidad le había imposibilitado. Y fueron problemas, que tal vez la Biblia no lo relata en detalle, pero seguramente que eso fue una situación muy difícil para ella. Situación difícil cuando tiene que tomar una decisión y decirle, ¿sabes qué, Abraham? Vamos a posiblemente
tengamos que seguir las costumbres de nuestros antepasados. Y como yo no puedo darle un hijo, diría Sara, entonces toma a mi sierva Agar y ten relaciones con ella. Y seguramente que para Sara en ese momento no era fácil ver a su esposo de cierta manera teniendo intimidad con otra persona, pero pues en ese momento la costumbre al parecer era normal. Sin embargo, había un dolor en esta mujer. Y seguramente muchas mujeres hoy en día han pasado por situaciones difíciles. Y también hombres. Pero quiero decirles que a pesar de todo, Abraham se mantuvo, Abraham permaneció ahí casado, fiel, por más de 100 años, fieles hasta el final, fieles hasta el momento que tuvo que despedirla, que es la historia que estamos leyendo. Que nosotros, amados, tú que eres casado, tú que eres casada, que nosotros podamos estar fieles en ese pacto matrimonial, que a pesar de las pruebas, de las dificultades, que nosotros algún día tengamos que despedir a nuestra esposa o que nuestra esposa nos tenga que despedir. Que vayamos ahí, que no permitamos nosotros que cualquier circunstancia, que cualquier contratiempo, que cualquier momento de fricción, cualquier diferencia. Entonces hoy en día es tan fácil que un matrimonio se acabe, que un matrimonio se deshaga simplemente porque no se entienden, simplemente porque aquella persona pues no somos compatibles y una cantidad de pretextos. Si tú has hecho un pacto matrimonial, vamos a ir fieles hasta el final. Claro que vamos a atravesar problemas, porque es que nunca nos han dicho eso, que nosotros nos casamos y que en adelante todo va a ser luna de miel. La luna de miel puede que se acabe muy rápido, pero tenemos que mantenernos fieles, tenemos que mantenernos firmes. Seguramente aquí en esta relación hubo muchos reclamos. Seguramente hoy en día también nuestra esposa nos reclama muchas cosas. También posiblemente nosotros reclamamos a nuestra esposa, porque hay cosas, hay costumbres, hay hábitos, porque de cierta manera éramos dos desconocidos y luego nos unimos para vivir en matrimonio y manejar una relación no es fácil, entender una persona no es fácil, pero si Dios te colocó esa persona, mantente firme hasta el final. Y claro, va cambiando no solamente la forma de ser, no solamente el carácter, sino que también vamos cambiando físicamente. Ellas van cambiando físicamente y nosotros también. Pero a pesar de eso, a pesar de los cambios físicos, mis amados, a pesar de las circunstancias, nosotros debemos ser hombres que permanezcamos, que no abandonemos a nuestra esposa, que nunca abandonemos a nuestros hijos, que nos mantengamos fieles. Claro que seguramente tendremos pruebas, momentos difíciles y tal vez en algún momento seguramente te ha pasado si tú eres casado, que la relación como que ha tambaleado y como que dicen, no, esto se acabó, pero tienes que mantenerte firme. Recuerda que hay un pacto con Dios y que si Dios los unió es porque hay un propósito, porque hay un fin, porque Dios tiene un plan establecido con ustedes. Nosotros tenemos que ser ejemplo y testimonio para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Así como nuestra esposa nos ama, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros defectos, nosotros, queridos hombres, tenemos que amar a nuestra esposa también. Debemos permanecer con ellas hasta el final, porque quiero decirles que esa fidelidad nos traerá bendición. Diga conmigo, la fidelidad traerá bendición. Aquí entonces, volviendo al relato, Sara tiene 127 años. Dice la escritura que había tenido a su hijo Isaac a los 90 años. Quiere decir que más o menos a esta altura Isaac tenía cerca de unos 37 años. Pero murió. Mis amados, entender que nosotros estamos en esta tierra de una forma pasajera. Que hoy estamos, pero mañana no sabemos. Una de las cosas que más ha mostrado esto que ha venido pasando en el mundo, este virus, es mostrar la fragilidad del ser humano. Ahí quedaron todas los títulos, los reconocimientos, tantas cosas que quizá la gente durante mucho tiempo estuvo persiguiendo detrás de ellos, desgastándose. Ahora, no estoy diciendo que no lo hagan. Lo que estoy diciendo es que hay algo mucho más importante que las cosas materiales de este mundo, porque tarde que temprano nosotros tenemos que partir. Ahora, seguramente esa mujer partió con Dios, y ese era el consuelo para Abraham. Ahora, ¿por qué Abraham no la saca de este lugar? ¿Por qué Abraham decide enterrarla ahí, donde Dios le había dado la promesa? Vamos al versículo, por favor, 3, estamos en Génesis capítulo 23, verso 3. Dice la escritura, y se levantó Abraham. Vamos a mirar cómo es que Abraham compra el mejor campo para sepultar a su esposa. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Chet diciendo,
extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y dijeron: Ajenos, Señor nuestro, eres príncipe, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Noten esta palabra tan bonita que aparece aquí, que vale la pena resaltar. Le dicen estos hombres: eres un príncipe de Dios. Es decir, le dan el reconocimiento. Abraham tiene la autoridad. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu mujer. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y dice el versículo 8, y habló con ellos diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Napsela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para provisión de sepultura en medio de vosotros. Aquí hay unos detalles bien interesantes, mis amados, y vemos que Abraham se considera extranjero, se considera peregrino. Incluso en esa tierra, escuchen, en esa tierra que Dios le había prometido. En esa tierra que el Señor dijo: esta será tu heredad, sin embargo, él se considera extranjero. Por otra parte, los hijos de Het, habitantes de esa tierra, los que tenían posesión de esa tierra, dice: bueno, vamos a hacerle una oferta generosa. Y prácticamente le ofrecieron el mejor lugar para la sepultura. Dice: cómprate este lugar, cómprate este espacio, porque va a ser lo mejor. Y eligieron una cueva que dice ahí la escritura, que es en Macpela. Y Abraham podría recibirla, y seguramente ellos podrían habérsela dado, porque pues era un hombre reconocido, un hombre de prestigio. Pero sin embargo, Abraham decide comprarla. Y Dios le da esa tierra. Dios le concede el privilegio de poder tener los recursos y poder pagar esa tierra. Recuerde que Abraham también había sido llamado príncipe de Dios, y que ellos sabían que Dios lo estaba respaldando, que Dios estaba con ellos. Decía en el capítulo 21, verso 22, cuando se presenta en un momento determinado con Abimelech, y Abimelech le da el reconocimiento, él dice: Dios está contigo en lo que tú haces. Es decir, ellos sabían que Dios estaba con Abraham. Era un hombre que caminaba fiel, que era obediente a las cosas de Dios. En la medida que nosotros vamos recorriendo la Biblia, nos vamos encontrando que Dios tiene grandes propósitos, y sobre todo hay dos grandes propósitos que uno puede encontrar. Propósitos mismos que nosotros tenemos cuando caminamos en las cosas de Dios. Un propósito es el propósito terrenal y otro es el propósito celestial. Dios había determinado que Abraham en esta tierra iba a ser bendecido. Que Abraham en esta tierra iba a poder tomar las cosas conforme a como Dios se las iba dando. Y ustedes saben que Abraham en esta tierra fue riquísimo. Y Dios lo llevó a una tierra de bendición. Pero quiero decirles, mis amados, que esa es una bendición que sencillamente, digamos, es terrenal. Pero que hay un cuadro hermoso ahí, que hay un ejemplo hermoso, porque en esa bendición terrenal, en esta tierra que estamos nosotros, Dios ha prometido que se levantará una nueva tierra. Esta tierra donde nosotros vemos hoy que está completamente convulsionada, que está, perdonen la palabra, como patas arriba, desordenada, que está llena de tanto pecado, de tanta maldad. Un día el Señor va a cambiar absolutamente todo eso y dice que nos dará una tierra nueva. Ahora, es interesante entender que Abraham tenía la esperanza de esa tierra nueva. Pero también la Biblia nos habla de una esperanza, de una tierra que no solamente es en lo terrenal, que no solamente es una realidad que nosotros estamos viviendo hoy, sino que también, si nosotros nos vamos un poquitico a la historia, vamos a encontrar algo que el Señor Jesucristo menciona, y está en el libro de Juan, capítulo 14, a partir del verso 1. En ese capítulo, el Señor nos muestra, en esa parte del Evangelio, el Señor nos muestra una tarea, una misión que Él vino a cumplir en esta tierra. Una misión que el Señor fue a cumplir también en lo celestial. Dice: no se turbe vuestro corazón. Escuchen por favor, dice la Escritura: creed en Dios, creed también en mí. Y son palabras del Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Noten eso. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Es una promesa que el Señor vendrá otra vez. ¿Cuántos están de acuerdo que el Señor vendrá otra vez? Dice: y os tomaré conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de la nueva Jerusalén.
el Señor está hablando de una preparación que ellos en ese momento no entendían, de una morada eterna, que es donde va a estar la iglesia, que es donde va a estar el pueblo de Dios. Esta enseñanza para ellos era completamente nueva. Y esto los discípulos por un momento dicen, pero un momentico, a ver qué es lo que está pasando aquí. Nosotros no entendemos. Y el Señor Jesucristo lo que le estaba mostrando es la esperanza celestial. Cuando nosotros hablamos de un capítulo donde hay que despedir a un ser querido, nosotros, si bien es cierto, sentimos el dolor, sentimos el vacío de esa persona que tendrá que ausentarse. Pero nosotros, cuando sabemos que están en Cristo Jesús, sabemos que ellos un día estarán con nosotros, se reunirán nuevamente con nosotros, que lo vamos a mirar enseguida. Pero vamos a seguir con el relato de Génesis, por favor, capítulo 23, verso 10. Dice la Escritura: este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que, dice la Escritura, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu mujer. Entonces dice la Escritura que Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré a ella, dice, en ella mi muerta. Y la Escritura nos anota, dice, respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó, dice la Escritura, heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad, y en todos los contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban en la puerta de la ciudad. Y a partir de ese momento, Abraham se hace dueño de esa tierra. La Escritura nos muestra que en esa misma tierra, no solamente que fue enterrada Sara para este caso, sino que también Abraham quedó en esa tierra. Y no solamente Abraham, sino que también la Escritura muestra que Isaac quedó sepultado en esa tierra. En esa tierra quedaron grandes hombres de Dios, grandes personas que quedaron aquí marcados en la historia bíblica como personas que siguieron a Dios, personas que estuvieron ahí tomadas de la mano de Dios. Y por eso es bien importante, mis amados, entender. Y ahora uno dice, bueno, ¿y entonces ahí qué pasó? Ellos murieron y hasta ahí llegó todo. Cuando una persona muere se acabó todo. Ellos fueron excelentes personajes, personas que creyeron a Abraham, Sara, Isaac, Jacob y todas las personas que pasaron por esta tierra pero que un día murieron y ahí terminó todo. Y yo quiero decirles que no. Hay un pasaje en la Biblia, mis amados, si ustedes quieren acompañarme, en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 14, donde dice la Escritura: vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Noten, mis amados, que seguramente aquellos que murieron, aquellos santos que murieron, personas apartadas para Dios, que es, digamos, la definición de la palabra santo, ellos están ahí, pero que un día resucitarán. Ahora, no solamente ellos, sino que la Biblia nos habla que toda persona que muere en Cristo Jesús no muere eternamente, sino que viene vida eterna para ellos. Miremos por favor la Biblia en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo nos explica muy bien a través de la Escritura esta experiencia que para muchos es dolorosa, es dura, pero que cuando nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús y conocemos la palabra de Dios, nosotros tenemos una palabra de esperanza. Y eso es lo que está escrito aquí en la Biblia. Escúchenme, para aquellos que quizás en este tiempo han perdido seres queridos, personas que han perdido a sus padres, a algún hijo, y que hay un vacío, hay un dolor en su corazón, y que de cierta manera ustedes dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con ellos? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Algún día los volveremos a ver? Vamos a mirar qué dice la Escritura. Porque muchas personas dicen, no, murió la persona y hasta ahí llegó, no sabemos qué pase después de la muerte. Pero la Biblia nos muestra qué pasa después de la muerte.
para que nosotros podamos estar consolados, para que nosotros tengamos fe, para que nosotros tengamos esperanza. Dice la palabra 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y noten por favor, y los muertos en Cristo. A mí me parece que esto es una de las cosas más fundamentales en la vida. Nosotros necesitamos estar en Cristo Jesús. Y necesitamos, mientras sea posible, mientras esté en nuestras manos, compartir la palabra de Dios. Porque aquí una palabra dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Hay una esperanza, escúcheme, que aquella persona que muere en Cristo se va a volver a levantar. Sigue diciendo la Escritura, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con él, con el Señor siempre. Escuchen por favor. Dice la Escritura, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Cuando nosotros sabemos que un ser querido partió con Cristo Jesús, esta palabra se activa en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque la Biblia lo que nos está diciendo es que aquellos que mueren en Cristo Jesús un día serán nuevamente levantados. De manera pues, mis amados, que cuando tú tienes que despedir a un ser querido, pero que parte con Cristo, tú dices, sí, tengo el dolor, tengo el vacío, sí, me va a hacer mucha falta mi ser querido, pero yo sé que un día me voy a volver a encontrar con él. Lo triste y doloroso y trágico es cuando esos seres queridos parten sin Cristo Jesús. Porque no hay esperanza, mis amados. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender el mensaje de Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que si nosotros creemos en Cristo Jesús, aunque muramos, no estaremos ahí, sino que viviremos eternamente. Hay la esperanza y consuelo que un día, con aquellos seres queridos que un día tenemos que despedir en esta tierra, un día nos volvamos a encontrar con ellos eternamente. Mis estimados hermanos y amigos que están en esta mañana, seguramente tú habrás experimentado algunos instantes dolorosos, algunos momentos difíciles cuando tuvimos que despedir a un ser querido. Muchos tal vez se nos desgarró el corazón, muchos tal vez dijimos no sabemos cómo soportar este momento tan doloroso. Pero también, simultáneamente, cuando nosotros sabemos que esa persona partió con Cristo Jesús, nosotros decimos, Señor, sí, nos va a hacer mucha falta en esta tierra, pero tenemos la fe y la esperanza que Él tiene a Cristo en su corazón, que Él partió con Cristo en su corazón y que un día nos volveremos a encontrar con Él. Y que seguramente esa persona que partió con Cristo estará muchísimo mejor. Hay de aquellos, mis amados, que en este tiempo están partiendo sin Cristo en el corazón. Porque no solamente es el dolor de la pérdida, de la separación de esa persona, sino que también es la incertidumbre y la interrogante de personas que están partiendo sin Cristo en su corazón. Ahí sí que será un desgarramiento completo. Ahí sí que será un vacío completo. Ahí sí que nadie podrá llenar eso. No hay una segunda oportunidad. Y le pueden pagar, discúlpeme, muchos rezos, muchas misas, muchos responsos, muchas cosas. Pero mis amados, es en esta tierra donde nuestros seres queridos y nosotros determinamos cuál va a ser el futuro. La Biblia nos muestra que si estamos en Cristo Jesús, tendremos esa vida eterna y un día seremos levantados. Después de que la persona parte de esta tierra, después de que la persona se va de esta tierra, pudo haber sido muy ilustre, pudo haber sido una persona muy excelente en esta tierra. Pero si esa persona no tiene a Cristo en su corazón, mis amados, su final es un final trágico. Todo esto que está pasando nos está mostrando la fragilidad, nos está mostrando que nosotros estamos en esta tierra de una forma muy pasajera. Y que no importa la posición que se tenga, que no importa el dinero que se tenga, que no importa el rango que se tenga, la categoría que se tenga, no importa los bienes materiales que haya tenido en esta tierra. Si esa persona, en el momento que Dios lo llama, está sin Cristo Jesús, la Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante que es su alma. Por eso, mis amados, tenemos que nosotros estar seguros en esta parte. Y claro, tendremos que, con el COVID o sin el COVID, un día tendremos que partir de esta tierra. Pero la esperanza que nosotros debemos tener siempre es que
partimos con Cristo Jesús, que nuestros seres queridos, que nuestros hijos que decimos que tanto amamos, que nuestros padres que decimos que tanto amamos, verdaderamente ellos puedan partir con Cristo Jesús. Porque está la esperanza, y de hecho que son 90, 100 años en esta tierra, para toda la eternidad que Dios tiene planeada para nosotros, donde podemos estarlos disfrutando, y dice la Escritura, y estaremos con Él para siempre. Por eso, mis amados, este no es un tiempo para titubear en las cosas de Dios. Es un tiempo para que nosotros verdaderamente decidamos si nosotros queremos pasar la eternidad con nuestros seres queridos en el cielo o a dónde queremos pasar la eternidad. Solamente hay dos caminos. O es el infierno o es el cielo. Y eso lo determinamos ahora que estamos vivos. Ahora, en este momento, cuando tú dices, no importa lo que haya pasado, no importa cómo haya sido mi pasado, pero si en este momento nosotros tomamos una decisión seria y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestra maldad, y no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuál sea tu condición en este momento. Pero tú que me escuchas en esta hora, tú hoy que Dios te habla y no te ha traído aquí por casualidad, sino que seguramente Dios ha ocasionado esto, Dios ha propiciado este momento para que tú revises tu vida. Y que entendamos que en este tiempo, más que nunca, necesitamos estar arraigados a las cosas de Dios. No podemos tomar las cosas de Dios como algo pasajero, como que hay después, más adelante. Es que quizás no haya un mañana, quizás no haya un después. Es ahora cuando nosotros tenemos que decir, verdaderamente tengo que mirar cómo estoy delante de Dios. Y si hay pecado en nuestra vida, este es el tiempo para decirle, Señor, perdónanos porque hemos fallado, nos hemos equivocado, que nos arrepintamos y pongamos la fe en Cristo Jesús, porque esta palabra que el apóstol Pablo nos está hablando hoy, un día estaremos allá, los que mueren en Cristo Jesús. Que nos arrepintamos, mis amados, y pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, para terminar, en el libro de Salmos, me llama mucho la atención, este es un salmo de Moisés. Y es una verdad que es una verdad a puño, mis amados. Una verdad absoluta. Dice el Salmo capítulo 90, verso 4. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera. Para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana, por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Esa es la vida, mis amados. No sé si tú has notado que la vida ha pasado de una forma muy rápida. No sé si has notado que ayer acostamos a nuestros niños que estaban en nuestros brazos, pero ya hoy son grandes, ya hoy son adultos. La vida pasa muy rápido. Pero que esta vida, mis amados, nosotros podamos aprovecharla al máximo. Y cuando digo aprovecharla al máximo, es mirar las cosas importantes de esta vida, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dejando de mirar tanto las cosas materiales de este mundo, que finalmente aquí se va a quedar absolutamente todo, y poniendo y centrando nuestra mirada en las cosas importantes, en las cosas celestiales. Aquí en este relato finalmente encontramos a un hombre que está despidiendo a su esposa, y que seguramente sí hizo duelo, que seguramente sí le dolió, pero que tenía la fe y la certeza, y seguramente Dios le había dado ese entendimiento, de decirle, aquí vas a enterrar a Sara, aquí vas a enterrarte tú mismo, y vas a enterrar a mucha de tu descendencia, pero un día serán levantados, y un día podremos estar eternamente gozando y disfrutando lo que Dios ha hablado en su palabra. Por eso estos hombres quedaron registrados ahí como héroes en el libro de Hebreos, hombres que creyeron en Dios hasta el final. Mis amados, vayamos fieles con Dios hasta el final. No desmayemos, no declinemos, no dejemos desviar. Yo sé que hay muchas distracciones hoy en día, pero si hay algo que debe ser importante y enfático en nuestra vida, es buscar de Dios como nunca antes. Este es el tiempo para que nos arraiguemos a Dios. Y cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, no le vamos a tener temor ni siquiera a la muerte, mis amados. Porque aquí la Biblia nos dice algo bien importante. Porque aquí la Biblia nos está diciendo que aún nosotros, el día que nosotros partamos de esta tierra, estaremos ahí esperando para que el Señor venga por el reencuentro, y el Señor, los muertos en Cristo, serán primeramente levantados. Aferrémonos a las cosas de Dios, que si nosotros estamos caminando con Dios, un día, porque es el próximo evento que va a ocurrir en la humanidad, el Señor vendrá por su iglesia. Y un día nosotros seremos arrebatados de esta tierra y nos encontraremos con aquellos que murieron en Cristo Jesús y estaremos viviendo eternamente con nuestro amado Padre. Por eso, mis amados, este es un tiempo para decirle, Señor, queremos confiar en ti, queremos confiar en tu promesa, queremos estar fieles hasta el final, pase lo que pase. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor, le vamos a decir, Padre, gracias por esta mañana.
Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos llenas de esperanza, Señor. Quita de nosotros todo miedo, quita toda preocupación y que al contrario, Señor, en lugar de estar llegando a esa situación de pánico, de temor, de tanto susto que hoy se está viviendo en la humanidad, nosotros verdaderamente nos tomemos de tu palabra, Señor. Un día tendremos que partir. Un día, como dice aquí la Escritura en el Salmo 90, tendremos que irnos de acá porque esa es la vida. Un día tendremos que despedir a nuestros seres queridos. Es una realidad y todos tendremos que pasar algún día, si no es que tú vienes, un día tendremos que pasar por esa puerta de la muerte, Dios. Pero el punto no es si tenemos o no tenemos que pasar. El punto es cómo vamos a pasar en esa puerta. Y tenemos que tener la certeza, la seguridad, la tranquilidad que si nosotros pasamos por esa puerta, pero Cristo es nuestro Señor, Cristo es parte de nuestra vida, lo hemos hecho como el Señor y nuestro Salvador, sabemos que tenemos ese paracaídas y que pasaremos por esa puerta, pero que iremos, Señor, eternamente a estar contigo, Dios. Triste de aquel que parte sin Cristo, triste de aquel que parte desconociendo las cosas de Dios, triste de aquellos que piensan que morir es el final de todo, cuando nosotros simplemente creemos que el morir es un cambio de estado, que el morir sencillamente es el principio de una nueva vida, tomado de tu mano, Señor, allá viviendo verdaderamente delante de ti, Dios. Ayúdanos para tener un tiempo hermoso, un tiempo de consagración, y que si alguno de los que están escuchando este mensaje en esta hora no han definido su vida en lo que tiene que ver con la eternidad, no han tomado la decisión más seria de su vida, que hoy le pueda decir: Padre, en esta hora yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que no he caminado de la forma correcta como tú quieres. Dios, tú que todo lo sabes, tú que conoces, Señor, mi pensamiento, mi forma de actuar, tú que sabes que yo he hecho cosas incorrectas en esta vida, en esta hora te quiero pedir perdón, Señor. Quiero comenzar un nuevo tiempo, quiero comenzar una nueva vida, Señor, pero no una vida como la estaba llevando. Ahora que he escuchado este mensaje y que nos enfrentamos a una realidad que es la muerte, Señor, yo quiero en esta hora pedirte perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Yo he escuchado que Cristo vino a ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero acogerme a eso. Y yo quiero decirte, Señor Jesucristo, en esta hora, que entrego mi vida, entrego todo lo que soy delante de ti, y te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis fallas. Hoy me arrepiento, Señor, y me quiero apartar de toda esta vida disoluta que tenía. Y quiero confiar en ti, Señor. Quiero tomarme de esta palabra que tú me has dicho hoy, que si yo muero y muero con Cristo, voy a estar, Señor, un día levantado y un día viviendo eternamente. Así que como aquellos familiares que murieron también en ti, un día los podemos encontrar eternamente con ellos, Señor. Dios, ayúdanos a seguir, a caminar hasta el final contigo. Que nunca declinemos, que nunca desmayemos, y que si en algún momento nos desviamos del camino, Señor, tú nos vuelvas a traer y podamos seguir firmes, porque queremos ir, Señor, fieles hasta el final. Todo esto para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.